charla titulada Producción Rural Inclusiva y Sistemas Alimentarios Sostenibles en un contexto de cambios climáticos. También, pues, digamos que de la universidad, que quisimos también adoptarla y medirla mediante el proceso de la COP16, que pues se enmarca mucho en este tema, ¿no? Entonces, pues digamos que también va a estar muy redireccionada con este ámbito y con este proceso nacional e internacional. Bueno, entonces, profe Mirella, me complace muchísimo darle como tal pues la bienvenida. La profe Mirella es profesora de la Universidad de Brasilia, de la Facultad de Agronomía y de Medicina Veterinaria. Es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Brasil y tiene una maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Pontificia Javeriana. Aparte de eso, pues tiene una red intensa y extensa como coordinadora y directora de diferentes redes de estudio, de la red de estudios rurales, de la red brasileña de investigación y gestión de desarrollo territorial. Forma también parte del grupo de investigación del Centro de Gestión de Innovación de la Agricultura Familiar y del Centro de Estudios de Investigación y Extensión en Agroecología. Y profe, pues no sé, creo que me quedo corta en su presentación. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, queda abierto a que su merced ya pues nos dé su charla. Cualquier duda, pregunta, vamos a tener una sesión ahí de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, pueden ir colocándolas y vamos a estar muy atentos a poder responder a cada una de sus preguntas. Profe, bienvenida. Laura, muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí. Es un placer enorme para mí volver a Uniagraria después de muchísimo tiempo, así sea virtualmente. Un gusto poder estrechar estos lazos entre universidades y sobre problemas y preocupaciones que sé que muchos de los que están aquí y la misma universidad comparten. Entonces, conversando un poco con Laura, pensamos, bueno, los temas que yo trabajo en mis áreas de estudio son principalmente en el campo de los estudios rurales y muy enfocado en la agricultura familiar, políticas públicas y más recientemente todo esto se ve necesariamente atravesado por temáticas como los cambios climáticos, situaciones críticas como el hambre. Y bueno, nosotros los que trabajamos en el sector agropecuario tenemos una responsabilidad enorme en cada una de esas dimensiones. Entonces, lo que pensamos y le propuse yo a Laura, bueno, vamos a conversar un poco. El título de la presentación es enorme y tiene tres grandes componentes que son muy amplios en sí mismos. Entonces, como decía Laura, vamos solamente a dar una pincelada en cada uno de ellos, pero quedo totalmente a disposición para ustedes, para el grupo, para el curso, para la especialización, en fin, para si quieren en algún momento profundizar específicamente sobre alguno de esos temas. Yo voy a compartir ahora mi presentación aquí. Em, y sí, o sea, hablar de inclusión productiva, em, de inclusión productiva rural es un tema enorme de estudio. Hablar sobre sistemas alimentarios sostenibles es otro y sobre cambios climáticos es otro. Pero voy a tratar aquí de hacer un esfuerzo y rápidamente de mostrar para ustedes algunas relaciones entre todos esos grandes temas que están en el título de la presentación. Como Laura les decía, yo soy profesora de la Universidad de Brasilia y en la actualidad soy presidente de la Red Brasilera de Estudios Rurales, que agrega un conjunto importante, un grupo importante de investigadoras e investigadores que estamos preocupados por estudios en esa temática. Mi propuesta hoy aquí es hablarles a ustedes de esos tres, como en esos tres grandes puntos, unos a los grandes desafíos a los que nos estamos enfrentando en relación a las desigualdades de acceso, no solamente de renta, sino de renta, sino de desigualdades vistas ellas de manera mucho más eh,
multidimensional, o sea, desigualdad en acceso a servicios, a bienes, a renta, a recursos en general, la seguridad alimentaria y nutricional y el clima. Voy a pasar rápidamente por lo que yo traería para ustedes de lo que estoy entendiendo como rural, que me parece que eso es importante, o sea, cuál es ese contorno y a partir de dónde nosotros estamos leyendo esos problemas, ¿no? Porque es diferente una concepción específica del rural frente a otras muchas que podemos tener y eso también nos va a dar alternativas y caminos, que sería el último tema, para contribuir nosotros desde nuestra profesión, desde nuestros trabajos, sean académicos o sean en cualquier otra área, contribuir con esos desafíos tan grandes que se nos presentan en la actualidad. Y una cosa que es importante siempre pensar es que problemas complejos exigen soluciones complejas también, pero lo complejo no significa dificultad, lo complejo significa tener una perspectiva más amplia para entender las relaciones que todos esos problemas nos colocan y poder disminuir, ¿no?, los impactos principalmente en las poblaciones rurales. Inicialmente yo quiero llamarles la atención a ustedes sobre algunas evidencias que están puestas, o sea, son datos comprobados, son datos que importantes organizaciones están nos disponibilizando para cada vez más llamarnos la atención que no podemos continuar por el mundo como si no estuviera aconteciendo lo que está, como si no estuviera sucediendo lo que está sucediendo. Entonces es un hecho que hay una enorme desigualdad en el mundo y que en nuestros países en América Latina esa desigualdad es mucho más profunda en términos de la distribución de renta, de ingresos y de riqueza. Entonces ese gráfico nos muestra ahí que el 50% de la población captura el 8% del ingreso total medio y el 50% inferior global posee el 2% de la riqueza. Y miren que es el dato más alarmante, que yo creo que ustedes ya lo estudiaron, ya lo vieron, ya lo debatieron o ya lo leyeron en algún lugar. El 10% superior mundial posee el 76% de la riqueza total de los hogares y captura el 52% del ingreso total. Entonces son datos contundentes y alarmantes en relación a la concentración de los ingresos por un grupo muy pequeño de la población mundial. Otro dato es cómo en nuestra región, en América Latina, el 10% superior captura el 55% de esa renta nacional, comparado con Europa, que es el 36%. Aquí tengo un dato específico del Brasil, pero nosotros, como aquí en Brasil, también estamos lamentablemente en los indicadores de los países más desiguales, teniendo el 50% inferior, gana el 29 veces menos que el 10% superior. 29 veces menos que el 10% superior. Entonces, cuando nosotros tenemos ese conjunto de evidencias y trabajamos en estrategias, sean proyectos productivos, sean proyectos para aumento de la producción de alimentos o para agroindustrias o para exportación, tenemos que pensar en eso. Vamos a continuar trabajando en una perspectiva que concentre aún más la renta o vamos a comenzar a pensar estrategias y soluciones que nos permitan disminuir esas evidencias tan contundentes sobre la desigualdad. Ahora, si vamos a datos sobre las emisiones de carbono, las huellas de carbono individuales, cuando se miden las huellas de carbono, según ese informe sobre la desigualdad global que fue publicado en 2022, ellos están midiendo las huellas de carbono a partir de qué? Del consumo individual, las emisiones de consumo interno, de las inversiones públicas, de las privadas, de las importaciones, exportaciones. Todo ese carbono está incorporado en los bienes y servicios comercializados en el resto del mundo. Y ahí vamos a ver que son aquel 10% superior que tiene un 55% más de renta, que es el que gasta, el que emite más carbono.
Entonces, esos datos, cuando uno los va juntando, se va dando cuenta de qué es lo que está pasando, quién tiene mayores emisiones y cómo los que tienen menos emisiones, renta, por ejemplo, emiten menos, pero se ven significativamente perjudicados por ese aumento en la emisión de carbono. Colombia, Brasil, en América Latina, yo tengo ahora más ejemplos y referencias y evidencias brasileras, porque llevo mucho tiempo aquí trabajando con comunidades rurales, pero es evidente que a pesar de que la emisión de carbono de esas comunidades rurales es menor y son comunidades en situaciones alarmantes de vulnerabilidad, ellos por los cambios climáticos están mucho más afectados. Entonces, los periodos prolongados de sequía o los periodos prolongados de lluvia, la alteración significativa del clima, el aumento de la incidencia de incendios, bueno, todo eso afecta a esas poblaciones que están mucho más marginalizadas. Aquí en el Brasil, ahora ya hablando, yo estoy en la primera parte de la presentación, cuando los estaba mencionando, voy a traer para ustedes algunas evidencias. Entonces, aquí en el Brasil nosotros tenemos afortunadamente desde allá hace un buen tiempo una atención muy importante a todo el tema de la seguridad alimentaria y nutricional con políticas públicas que se robustecen o se fortalecen significativamente al inicio de los años 2000 y esa es la definición que rige todas las políticas que tratan de disminuir la situación de inseguridad alimentaria en este país. Entonces, para el Brasil, la seguridad alimentaria y nutricional es la realización del derecho de toda persona. Y yo, ¿por qué traje esta definición? Es una definición que está en la ley brasilera de seguridad alimentaria, y ¿por qué es importante? Porque seguridad alimentaria no se reduce al acceso de un alimento. Aquí, y ahí yo voy haciendo la conexión con cambio climático y la conexión con sistemas alimentarios sostenibles. Ahí voy a tratar de hacer eso, espero conseguirlo, para que ustedes vean que nosotros no estamos hablando de producción de alimentos independiente de cambio climático, independiente de acceso a alimentos de calidad por las familias que están en situación de hambre. Entonces, el derecho de toda persona al acceso regular, permanente, a alimentos de calidad, cantidad suficiente, sin comprometer el acceso a otras necesidades esenciales, sobre la base de prácticas alimentarias que promuevan la salud, respeten la diversidad cultural y sean social, económica y ambientalmente sostenibles. Entonces, el desafío no es solamente calmar el hambre, el desafío es reconocer la diversidad cultural, el desafío es garantizar alimentos de calidad, el desafío es disminuir el uso de alimentos que no son nutritivos, generalmente aquellos con altísimos tenores de industrialización, aquellos que llamamos ultraprocesados. Entonces, el logro de ese derecho humano a la alimentación adecuada y a la seguridad alimentaria y nutricional también requiere que haya un respeto a la soberanía, que es el espacio que todos los países tienen de producir y tomar sus decisiones sobre la producción y el consumo de alimentos. Esa es una definición, pero también es un principio político que los países toman cuando deciden invertir para vencer ese problema que es que debe indignarnos a todos, y es que hayan tantos niños y tantos jóvenes o tantas familias pasando hambre o yendo a dormir sin haber conseguido comer lo mínimo necesario durante el día. Y en Colombia no es diferente. En Colombia está haciendo un trabajo muy interesante que se ha fortalecido también en los últimos años, y la definición del Plano Nacional de Seguridad Alimentaria colombiano, que fue publicado en 2022, y que está basado en el COMPES 1313, creo, algo así. Es muy similar a la que trabajamos aquí en el Brasil, que es eso, ¿no? Es la disponibilidad suficiente, estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno, permanente de los mismos en cantidad, calidad y inocuidad por parte de todas las personas bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica para una vida saludable y activa.
Entonces, Colombia está también en la misma línea, tal vez Brasil trae otros elementos. Nosotros aquí trabajamos mucho con un concepto que hablamos de comida de verdad, que es aquella comida que es no solo saludable, sino que respeta también todas las otras dimensiones en términos culturales. Y en Colombia, el Plan Nacional Rural del Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación tiene esos tres objetivos, que es tener o implementar ese sistema en territorios rurales que incentive y afiance la coordinación y participación ciudadana. También es incrementar las capacidades y oportunidades de las familias y comunidades rurales para accesar a una alimentación sana y nutritiva, contribuir a mejorar las condiciones de producción y de comercialización de las economías campesinas, familiares y comunitarias en las áreas rurales mediante el apoyo de las prácticas agroecológicas. Son tres objetivos claros, directos, que están en el plano colombiano, en el plano nacional del Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación. Pero si ustedes ven ese conjunto, es un conjunto de principios y es un conjunto de orientación de por dónde se debe conducir la producción de esos alimentos. Me parece que esa ya es un marco importante, una referencia importante que debería orientar todas las acciones relacionadas con la producción, con todos los sistemas alimentarios. Entonces, la producción, su almacenamiento o procesamiento, la distribución, el acceso, hasta llegar al consumo de esos alimentos saludables por el conjunto de la población. Y ahí yo traigo unos datos recientes del Brasil. Con certeza ustedes deben conocer los datos colombianos, los más actualizados creo que fueron del último censo en Colombia, que ya traen algunas informaciones sobre la inseguridad alimentaria en Colombia y que también son alarmantes, ¿no? No tenemos cómo sentirnos orgullosos de una situación como esa. Y aquí en Brasil la situación es crítica. En los últimos 2 años ha ido revirtiéndose ese cuadro del hambre, pero aún estamos muy lejos de llegar a los patamares, a los niveles que estábamos en 2010, que se había conseguido el Brasil salir del mapa del hambre, ¿no? Ese mapa que es elaborado por la FAO. Yo traje esa escala aquí solamente para dar alguna claridad, pero eso es manejado, esto es universal, ¿no? En términos de la inseguridad alimentar, ocurre cuando una persona no tiene acceso regular y permanente a alimentos. Y esa inseguridad alimentaria, disculpen, eso está en portugués porque yo traje, pegué aquí de la publicación del Biguisam, pegué aquí directamente el cuadrito que ellos tenían allá, pero estamos hablando de inseguridad alimentaria leve, que es cuando se tiene una incerteza de cuánto el acceso a alimentos, cuánto al exceso de alimentos en un futuro próximo y cuánto a la calidad de alimentos del acceso de esos alimentos. A moderada, cuando la inseguridad alimentaria moderada es cuando la cantidad de alimentos es insuficiente, y la grave es cuando hay una privación de consumo de alimentos y hay hambre. En Brasil, en este año que fueron hechas esas investigaciones, los resultados, como les digo, ya ahora en 2024 sabemos que ya hay una disminución de personas en inseguridad alimentaria, pero en 2022, cuando fue publicado este estudio, eran 33 millones de personas en situación de hambre, pasando hambre. Y de ese conjunto había un alarmante número de personas en inseguridad alimentaria grave, 15% en inseguridad alimentaria grave. Y otro elemento, bueno, aquí está relacionado entre la población urbana y la población rural, y así en la población rural el porcentaje sea mayor, que eso es otro elemento que termina siendo medio paradójico, que yo creo que ustedes también ya deben haber debatido eso en sus clases o en algunos otros espacios de discusión, como en las áreas rurales, que es donde se produce el alimento, es donde tenemos un mayor porcentaje de población en inseguridad alimentar grave,
En el Brasil pasa eso. Entonces, eso es lo paradójico, ¿no? Pero entonces ahí tenemos que analizar muchos otros elementos que llevan a que eso esté pasando. Aquí en Brasil, porcentualmente, la situación de habitantes en el área rural es más grave, porcentualmente, pero el número de personas con hambre en las áreas urbanas es cerca de 27 millones, que llega a ser alarmante. Usted tener 27 millones de personas en las áreas urbanas en situación de hambre. Y ahí el Brasil comienza a reaccionar a esos datos que son indignantes y empieza a crear una serie de programas muy interesantes, como pensando, por ejemplo, en las áreas urbanas. Aquí se está trabajando todo un programa con mucha fuerza de agricultura urbana y se está trabajando un programa muy interesante, una estrategia que se llama Alimenta Ciudades, que tiene un conjunto de instrumentos para garantizar que las familias que viven en situación de pobreza, o sea, la pobreza y el hambre están directamente relacionadas, en situación de pobreza puedan acceder a alimentos de calidad, no a cualquier tipo de alimento ultraprocesado o proveniente de las grandes cadenas convencionales productoras de alimento, sino alimentos más vinculados a circuitos cortos, fortaleciendo relaciones rurales urbanas, que faciliten el acceso a comidas de verdad. Yo creo que en nuestros países eso se ha marcado siempre, ¿no? Históricamente nosotros en Colombia sabemos en cuál región del Caribe y alguna región de la Orinoquía y de la Amazonía, donde están esos grupos de números de familias en peor situación de condiciones de renta o de pobreza y de hambre también. Y aquí en Brasil no es diferente, ¿no? La región norte y nordeste, que es lo que está ahí marcado con rojo, es donde tenemos mayor porcentaje de personas en situación de inseguridad alimentaria. Bueno, eso son evidencias en relación a eh, renta y seguridad alimentar con algunos datos que les traigo sobre el mundo, América Latina y el Brasil específicamente. Cuando nosotros comenzamos a hablar de clima, entonces estamos hablando de que ustedes ya deben también estudiado o debatido sobre ese concepto de emergencia climática o crisis climática, y es que la emergencia nos coloca en ese punto, o sea, es una urgencia de movilizar soluciones y transformaciones ante el escenario de intensificación del efecto invernadero y calentamiento global. Entonces, no es esperar más a ver qué otros hagan. Ahora esto aquí no es un discurso ni una retórica que yo traigo para ustedes, es un hecho lo que nosotros estamos viendo aquí en Brasil, por ejemplo, que está liderando varios espacios de debate, entre ellos el G20 en estos 2 próximos años. Vamos a tener la COP30 aquí en Brasil el próximo año. Entonces, todo eso ha concentrado aquí una discusión importante sobre el clima y sobre este debate el plano clima que se está construyendo aquí también, buscando alianzas con otros países y tratando de traer a todo el conjunto de los países del G20 a este debate, a todos, asumir sus compromisos para disminuir, mitigar o a generar proyectos de adaptación a esos cambios climáticos. Entonces es urgente movilizarnos y trabajar con soluciones para disminuir los efectos del calentamiento global. Eso también está en portugués porque lo traje igual copiado de unos mensajes que esta organización que se llama Comunidad de Mañana, que es una organización muy interesante brasilera que trabaja todo el tema de seguridad alimentaria, pero para que ustedes vean cómo se comienzan a hacer relaciones, ¿no? No estamos hablando, no podemos seguir hablando de dimensiones independientes, la producción de alimentos por un lado, el clima por el otro lado y la inclusión productiva por otro lado. O juntamos
todos esos desafíos en acciones que sean mucho más complejas, pero a la vez que se integren y se complementen y se coordinen, o vamos a continuar dispersando esfuerzos, recursos y teniendo pocos resultados. Entonces, lo que Comida de Mañana nos dice es que la escasez hídrica y aguas poluidas, sí, son indicios de cómo los cambios climáticos impactan la producción de alimentos y la seguridad alimentaria, conforme un relatorio presentado por la ONU en 2023. La sequía y la escasez de agua son agravadas por los niveles de desmatamiento, se dice así, desflorestamiento, y las aguas también contaminadas afectan los estoques pesqueros y la calidad de los peces usados para el consumo. El aumento de la temperatura del planeta es causa y consecuencia de malas prácticas ambientales, también afecta a los ecosistemas marinos y puede comprometer la diversidad de los alimentos de origen acuática. De acuerdo con el relatorio de síntesis del sexto relatorio de la evaluación del IPCC del 2023, 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales están relacionados a la agricultura, 22%, silvicultura y otros usos de la tierra. Aún según el estudio publicado por la revista Natural Food, en Brasil, la producción de alimentos es responsable por 70% de las emisiones, pero 58% de los brasileños viven en inseguridad alimentaria. Eso es lo que quiero llamarles la atención a ustedes también aquí. Ya les decía antes, ¿no? Lo paradójico de nosotros tener en las zonas rurales un mayor porcentaje de población en situación de fome, de inseguridad alimentaria, y en Brasil, que es responsable por el 70% de las emisiones de efecto invernadero, por toda la producción de commodities y la ampliación impresionante para producir poquísimas commodities, entre ellas soya, caña y maíz, todo para exportación. Y a pesar de eso, tenemos ese 58% de los brasileños en inseguridad alimentaria. El aumento de las temperaturas afecta directamente a la producción de alimentos y torna inestable la adaptación y manutención de las plantaciones y lleva a la escasez de productos agrícolas. Y otro dato que es traído de la FAO apunta que ese es otro dato que es importante, que yo creo que ustedes ya lo escucharon porque eso se ha divulgado bastante y yo hasta ya lo leí en una publicación colombiana, que nosotros tenemos 6.000 especies de plantas usadas para la alimentación. De las 6.000 especies que podríamos usar para la alimentación, apenas 9, caña de azúcar, trigo, arroz, maíz, papa, beterraba es, se me olvidó ahora el beterraba, es remolacha, yuca, dendey, soya, contribuyen con 66% de la producción agrícola total. Ese estudio de la FAO también dice que las especies silvestres que contribuyen para el servicio ecosistémico, como polinizadores, organismos del suelo o enemigos naturales de enfermedades agrícolas, están desapareciendo rápidamente. Sin diversidad, la dieta colectiva se forma menos nutritiva. Entonces, miren, diferentes datos que nos están colocando estudios muy bien fundamentados y argumentados y nos están diciendo, oh, aquí, aló, vamos a reaccionar y vamos a hacer una agricultura y a promover sistemas alimentarios sostenibles, vamos a transformar esos sistemas convencionales para los sistemas sostenibles. No es agroecología porque es romanticismo, no es orgánico porque es romanticismo, no. Es un asunto crítico de emergencia climática y de desigualdad. Frente a esos grandes indicadores de desigualdad y emergencia climática, ¿vamos a continuar tranquilos por la vida o vamos a comenzar a pensar acciones diferentes? Y ahí vamos a pensar un poco qué es lo que estamos entendiendo por lo rural. Lo rural no es solamente producción de alimentos, no es solamente producción de commodities, no es solamente producción de fibras. Lo rural se caracteriza por a mí Laura me decía que muchos de ustedes vienen de lo rural, son hijos de agricultoras y agricultores,
Ustedes entienden esto mejor que yo, pero esto aquí lo estamos hablando, yo lo estoy hablando a partir de colegas que ya han trabajado todas estas definiciones hace mucho tiempo, pero lo rural se caracteriza por las relaciones de sus habitantes con la naturaleza a través de su trabajo y de su hábitat, por las relaciones sociales propias de las colectividades de dicho medio rural, que a su vez generan representaciones del espacio, del tiempo y de la familia propias de dichas colectividades. Tenemos que pensar y configurar o caracterizar lo rural como una categoría que es histórica, que va transformándose. Entonces, pensar lo rural desde esa perspectiva nos amplía el horizonte de que lo rural es un espacio de vida. Lo rural no es un espacio de producción que se produce, se acaba el suelo y pasamos un poquito más para enfrente y más para enfrente y más para enfrente. Ese 70% de emisiones de efecto estufa de efecto invernadero que genera el Brasil por los sistemas agrícolas de alto consumo de agrotóxicos, por desflorestamiento y esas cosas, eh, esa, esa situación que se vive aquí en Brasil no es, lo rural no se disminuye, no se limita a eso. Cuando estamos pensando en lo rural, siempre vamos a pensar en esa relación con la naturaleza, en la que la biodiversidad y el paisaje de esa naturaleza deben ser vistos como activos y no como obstáculos para el desarrollo. Pero no significa ese obstáculo me estorba, lo quito de enfrente y sigo adelante, sino ver esa relación de armonía. No estamos aquí como individuos, como hombres para dominar o para domesticar a naturaleza, sino para entrar en una relación armónica y de aprovechamiento de esos activos de la naturaleza. Una cierta relación con las ciudades también es muy importante cuando se piensa lo rural, y también una relación de los habitantes entre sí, que puede definirse por la economía de proximidad o por el conjunto de lazos sociales que valoran las relaciones directas y la troca, el intercambio de conocimientos. ¿Cuáles pueden ser los caminos? Y aquí ya estoy terminando para poder dialogar y ustedes hacer sus preguntas. ¿Cuáles son algunos de los caminos que se dibujan? Como les decía al inicio, esto es solamente una pincelada, así pasar un poquito el pincel por encima de temas tan complejos como la inclusión productiva, como la inseguridad alimentaria, como la transición a sistemas alimentarios sostenibles, pero algunos caminos que se dibujan, y volviendo otra vez a lo que Comida de Mañana está trabajando, ellos nos dicen, el clima y los sistemas alimentarios se influyen mutuamente, desde la producción hasta el consumo. Y nosotros, por ejemplo, no traje aquí esos datos, pero los datos de desperdicios de alimentos también son críticos, y cómo ese acúmulo de alimentos desperdiciados también, además de ser casi que inmoral, ¿no? De nosotros tener un grupo de personas sin acceso a alimento, y por otro lado el desperdicio tan grande de alimentos que pasa en todos nuestros países. Pero toda esa relación desde la producción hasta el consumo, el uso de la tierra y los alimentos son responsables de 1/3 de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, según, como ya lo había dicho antes, un Natural Food. En Brasil, la producción es responsable del 70% de las emisiones, pero el 58% de los brasileños viven en seguridad alimentaria. Eso también ya lo había mencionado. Este elemento y esa relación de clima y sistemas alimentarios es muy importante tenerlo en cuenta. Y si yo vuelvo un poquito a estas definiciones de lo rural, y si paso después, ahora vamos a ver el tema de la inclusión productiva que está aquí mencionada, como la conservación, mitigación, la conservación de la naturaleza, la preservación de esos recursos, pero también su uso o el uso racional de esos recursos, la mitigación de los efectos de efecto invernadero, la adaptación a esos cambios climáticos, como también toda la gobernanza que envuelve los sistemas alimentarios sostenibles, son también caminos para la inclusión productiva. Por eso es que estoy juntando esos tres temas. Son fuentes de empleo y de renta, siempre que ellos sean pensados en economías de proximidad, en sistemas alimentarios
que aprovechen esos recursos naturales y se piensen de manera diversificada, porque los sistemas alimentarios convencionales, aquellos vinculados a las grandes cadenas globales, ellos son ahorradores de mano de obra. Entonces, cuando yo estoy hablando de inclusión productiva, yo estoy pensando en oferta de trabajo digno y en y en oportunidades de renta. Si vemos los datos porque son intensos en tecnología, las producciones a grande escala emplean menos personas. Entonces, entre los caminos que se dibujan aquí para pensar alternativas está la coexistencia entre el desarrollo agrícola y el hambre, pero no es posible tener desarrollo rural sin luchar contra el hambre y sin una mayor inclusión económica de las poblaciones más vulnerables de los espacios rurales. Se sugiere entonces la implementación de tres grandes agendas: la agenda del clima, la agenda de la lucha contra el hambre y la promoción de una transición alimentaria justa, y de la inclusión productiva de la población más vulnerable para garantizar esa oportunidad de trabajo digno y renta. Y cuando vemos cuáles pueden ser los caminos de esa inclusión productiva, los sistemas alimentarios son una fuente importante de inclusión porque generan empleo cada uno de sus componentes, desde la producción hasta el consumo. Estamos hablando de generación de renta, pero no necesariamente generación de renta solo monetaria. Podemos tener generación de renta no monetaria y por eso tenemos alternativas, proyectos, estrategias de seguridad alimentaria en las comunidades más vulnerables, que esa seguridad alimentaria, aprovechando los recursos de esas familias culturales, de la naturaleza, pueden también producir sus propios alimentos. Y para eso, ya cerrando como con el título que comienza, los sistemas productivos inclusivos, para pensar en esos sistemas productivos alimentarios, esa transición de esos sistemas y que aporten a esa inclusión productiva rural, debemos pensar que esa inclusión es como todo lo que estamos, ya hablé con ustedes en estos minutos, es multidimensional y sistémica. Entonces, algunos criterios, por ejemplo, si queremos pensar, ok, más cómo es que yo encaro este asunto de favorecer la inclusión productiva para disminuir las desigualdades y garantizar que esos sistemas alimentarios contribuyan con la sustentabilidad. Entonces, pensar, por ejemplo, que en esas o políticas públicas para la inclusión productiva o acciones para la inclusión productiva, la relación entre los temas productivos y las privaciones básicas es fundamental. A veces, desde nuestras acciones en las facultades de agronomía, de veterinaria, como en la que yo trabajo, o en los cursos como los que ustedes hacen de gestión de agronegocios, casi todas en estas formaciones nuestras para el agro o para los sistemas agrícolas, nos concentramos mucho y nos preocupamos mucho por el aumento de la productividad. Dejamos de lado a veces de ver como uno de los puntos centrales, que es el mercado y los puntos de comercialización para vender esos productos. Aumentamos producción y después no sabemos dónde colocar esos productos para la venta. Pero además de eso, no basta. Ustedes ya percibieron eso, hablando principalmente de comunidades en situación de vulnerabilidad. Ese es como el punto de atención aquí en mi charla. Cuando queremos contribuir para disminuir esas desigualdades, esas familias también son carentes en otro tipo de servicios. Si yo solamente voy a tratar de aumentar la productividad de esas familias y no atiendo otras privaciones básicas, no voy a conseguir de hecho que les tengan la capacidad o las posibilidades de aumentar su renta solamente con el aumento de la producción. Otro criterio es que tenemos que tener en cuenta cuáles son esos bloqueos productivos, y eso tiene mucho que ver principalmente con la coordinación de acciones. No tiene mucho sentido solamente capacitar o dar asesoría técnica si yo no combino eso con crédito y si no combino eso con estrategias de logística o si no coordino o complemento eso con otro tipo de acciones o de políticas públicas.
También la importancia del entorno y las oportunidades económicas, que está muy relacionado con el mercado, y no solamente de las ventas que salen medio esporádicas para colocar y vender esos productos agrícolas o pecuarios o otro tipo de productos. Cuando hablo de lo rural como un espacio de vida donde hay una relación dinámica de la sociedad con la naturaleza y el uso de esa sociedad por la naturaleza, no solamente para producción de alimentos, ¿no? Ustedes que son del sector y conocen bien cómo eso funciona, ten otros recursos ambientales y recursos culturales que también en las áreas rurales pueden ser aprovechados de manera bien importante como fuentes también de empleo y de renta. Entonces, ver esas oportunidades del entorno. Yo les decía a ustedes que los sistemas alimentarios sustentables, pensados en sistemas alimentarios que son territorializados, o todo lo que se está trabajando ahora en términos de energías alternativas, renovables, son también fuentes importantes de empleo para estas familias. Entonces, esas oportunidades del entorno deben ser llevadas en cuenta. También pensar que no trabajamos solamente o con empresa o con el sector público y organizaciones o asociaciones de base, sino también el sector privado es muy importante en todas estas búsquedas y transformaciones y de alternativas para esas familias rurales. Y por fin, que es muy importante siempre estar con ese elemento de las transiciones sustentables y la valorización de los modos de vida locales. Bueno, eso sí, rápidamente lo que quería compartir con ustedes sobre reflexiones que estamos haciendo aquí de esas conexiones, sistemas alimentares, clima y pobreza. Y ahora la palabra está con ustedes. Muchísimas gracias, profe Mirella. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, los asistentes, si quieran colocarla en el chat, si quieren tomar el micrófono. Bueno, bien, por acá tenemos a Jamie. Sí, Jamie, adelante. Buenas noches a la profesora y a la exponente. Es un aporte más que una pregunta y está relacionado con el tema de la homogenización de la dieta, porque lo que se ha visto últimamente es que cada vez con todo este tema de la globalización, las comunidades ahora consumen casi los mismos alimentos y eso ejerce una presión en los sectores rurales a producir como lo mismo. Entonces se vuelve otra vez, como lo decía nuestra ponente, eh, en un mismo cultivo y eso, digamos que en temas de cambio climático lo que hace es disminuir la biodiversidad, genera un tema más acentuado de plagas, genera una presión sobre los recursos naturales y demás. Y me parece que hace falta o no se está como visibilizando dentro de las políticas que están estableciéndose en los países esa homogenización, es decir, el tema que impacta hacia la cultura para retomar los hábitos alimenticios de cada cultura, es decir, que no sean homogéneos frente al tema de la globalización y su impacto en los sectores rurales. Ese será mi aporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Kimberly. Bueno, por aquí tenemos también a Juan. Sí, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan López y estoy estudiando contaduría pública. Soy primerizo, apenas estoy en tercero o cuarto semestre. Me parece chévere el tema que están tocando y me gustaría saber, en la parte contable, pues cuando ya sea profesional y pueda hacer una especialización, ¿qué granito de arena puedo aportar yo siendo como contador público a todo este tema? O sea, me gustaría como, no sé,
algo que me pueda, como que me pueda animar a hacer esta especialización. Me parece muy bonito lo que están, el tema que están tocando. Gracias. Bueno, Juan, muchas gracias por tu aporte. Pues realmente desde el proceso agropecuario, desde el proceso agroindustrial y de los agronegocios, siempre hemos hablado de un eslabón muy importante, que si bien el productor, el campesino sabe producir, ¿cierto? Y digamos que lo hace de la mejor forma, de la mejor manera, y muchas veces flaqueamos o pecamos en el hecho de no saber llevar ese recurso económico, ¿cierto? Y entonces todo lo que ingresa se nos vuelve lo que jocosamente decimos plata de bolsillo, y a la final cuando vamos a mirar el campesino produce, pero no sabe realmente qué produjo, cuánta ganancia le quedó, y fallamos a veces en ese proceso administrativo, ¿no? Entonces, yo no, la profe Mireya me corregirá si solamente pasa aquí en Colombia, pero yo creo que en la mayoría de países el campesino, muy poco tenemos esa educación financiera, y creo que la parte de la contaduría, la parte de cómo saber manejar los recursos es fundamental. ¿Sí o no, profe Mireya? Su merced, ¿qué nos dicen? Sí, eso continúa siendo una de las lagunas, así, de las limitaciones. Creo que sí, Juan, tú podrías aportar mucho. Hay un trabajo bien importante aquí, por ejemplo, con fortalecimiento de cooperativas y asociaciones de agricultura familiar. Y ellos en ese trabajo que están impulsando en varios lugares de aquí del Brasil, tienen siempre asesores en el área administrativa y contable para ayudarle a esas cooperativas a poder, porque ya es en volúmenes mayores o para ventas locales o un poco más amplias, regionales, y necesitan tener clarísimo esos controles de ventas de sus productos. Es por un lado de la producción, que siempre es importantísimo saber qué se tiene, cuánto se vende, cuánto queda, cómo se distribuye ese recurso. Y los agricultores generalmente no tienen esa formación, ¿no? Y tener esa asesoría por parte de personas que sepan cómo hacerlo es muy importante. Y también, claro, pensando en programas, ya ahora ustedes ya no trabajan con las planillas o cosas de ese tipo, cosas que sean mucho más amigables para este tipo de organizaciones, siempre son bienvenidas, ¿no? Para que ellos puedan trabajar eso de manera mucho más ágil y fácil, ¿no? Que no les complique mucho la vida y no les quite mucho tiempo también. Pero también un sistema de cuentas para muchas cosas, ¿no? Hablando de medio ambiente, ustedes tienen una formación en la contabilidad que es muy importante para entender en números qué debe quedar, qué debe salir, en fin. Y hay todo un sistema de cuentas en diferentes dimensiones, no solamente en la económica, y ya el conocimiento que ustedes tienen, la habilidad que ustedes tienen para trabajar con eso, ayudaría también en otro tipo de contabilidades, ¿no? Entonces hay un campo amplísimo y cada vez más se muestra la necesidad. Eso yo creo que lo estamos diciendo desde hace mucho tiempo, pero siempre estamos hablando de la necesidad de los trabajos interdisciplinares. Yo estoy en este momento en un lugar en el interior del Brasil, en un área rural del Brasil, y hoy conocí una experiencia bellísima que se llama Ecoproductiva, que es con una asociación de productores familiares. Y hay un profesor, un colega mío, que es un profesor del área de extensión, y le dije, bueno, ¿usted con quién está trabajando para hacer todo esto? Él tiene un equipo de nutricionistas, ingenieras de alimentos, agrónomos, veterinarios, administrativos, del área de administración. Es impresionante el equipo de estudiantes de diferentes facultades que están trabajando con él en este proyecto y están haciendo cosas fantásticas. Digo, vea, ahí está en la práctica comprobado cómo es importante cada vez más, como decía yo al inicio de mi charla, para estos problemas, todos que son problemas complejos, trabajar con las soluciones complejas, y eso implica traer una diversidad de conocimientos para ayudar
en esa transformación. Perfecto, gracias, profe. Muchísimas Bueno, por aquí gracias. Gracias de tenemos. verdad. Sí, señor. Bueno, gracias. Y tenemos ahora por aquí a Víctor Polanía. Adelante, Víctor. Muchas gracias. La pregunta que la enfoco a la profesora Mireya es sobre las fuentes de financiación en el Brasil para estos proyectos productivos que buscan asegurar, valga la redundancia, la seguridad alimentaria. ¿Es asequible? ¿Es fácil? ¿Cómo se maneja este sistema de financiamiento para estos proyectos? Gracias. Tenía el micrófono apagado aquí. Bueno, nunca es fácil. Eso no existe facilidad en la burocracia de ninguno de nuestros países. Así, para seguridad alimentaria y nutricional hay muchas alternativas. Por ejemplo, nosotros tenemos en este momento en el Brasil una grande política que se llama Brasil sin hambre. Y esa gran política articula un conjunto importante de instrumentos. Todos esos instrumentos tienen una forma diferente de acceso. Entonces, aquí nosotros tenemos 2 ministerios que están trabajando específicamente. Todos los ministerios por mandato tienen que trabajar en esa línea de disminuir el hambre. Es una pauta de la Presidencia de la República muy fuerte, ¿no? Siempre ha sido una pauta muy determinada del presidente Lula. Entonces, él coloca a todos sus ministros a pensar en eso. Pero hay 2 ministerios, que es el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Ministerio de Desarrollo Social, que tienen un conjunto de políticas dedicadas principalmente para disminuir la inseguridad alimentaria. Entonces, el Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio que tiene un conjunto de programas como ese que yo mencioné ahora, que se llama Alimenta Ciudades, que implementan diversos, es una alianza entre las alcaldías de algunos municipios en el Brasil, ahora están en 60 ciudades del Brasil, con esos alcaldes y el gobierno federal y el ministerio, y ahí tienen la implementación de una serie de equipamientos públicos para las personas accesar alimentos y producción de alimentos y relaciones rurales urbanas. Entonces, bueno, ¿cómo se accesa ese recurso? Es de una manera específica a través de una alianza entre los alcaldes con el gobierno federal. Más hay un crédito súper subsidiado para agricultura familiar, con bajísimos intereses, con diferentes líneas de crédito. Entonces hay líneas para mujeres, hay líneas para jóvenes, hay para producción agrícola, para producción pecuaria, para sociobiodiversidad, hay diferentes fuentes. Ahí tienes que hacer un proyecto productivo asesorado por un asistente técnico o una asistente técnica y el banco presta el recurso. Entonces, hay un sinnúmero de políticas en ese sentido. Hay 2 estrategias que Colombia creo la va a comenzar o ya la comenzó a implementar un poco discutiendo mucho con el Brasil. Hay varios colegas colombianos que han venido aquí o brasileros que han ido allá y han pensado cosas juntos, que es las compras institucionales. Para mí, por ejemplo, el programa de adquisición de alimentos es una de las políticas más innovadoras que el Brasil tiene, que es la compra de los productos de la agricultura familiar por las organizaciones públicas, principalmente escuelas, colegios, pero hospitales, ejército, todos los que son equipamientos públicos pueden comprar de la agricultura familiar con unos procesos más simplificados para realizar esas compras. Y eso que ha hecho son 2 objetivos súper claves ahí, que es garantizarle a la agricultura familiar un canal de mercado, de comercialización permanente, que siempre los organismos públicos van a comprar alimentos, hospitales y ejército y colegios, en fin. Y el segundo, la seguridad alimentaria. Los jóvenes, los muchachos, por ejemplo, tienen
garantizada su comida. Es muy similar a lo que hace el ICBF en Colombia, pero aquí es comprado de la agricultura familiar. Entonces, esas son políticas estratégicas para fortalecer, para cumplir esos dos objetivos, fortalecer la agricultura familiar y fortalecer y disminuir la situación de inseguridad alimentaria, principalmente en jóvenes y crianzas que están en esos colegios. Entonces, hay eso, hay políticas de crédito, hay políticas, hay políticas estaduales, los departamentos aquí que son estados, ¿no? Tienen políticas muy interesantes de restaurantes populares, plato lleno, hay una que se llama que es bien bonita, o sea, restaurantes donde familias van y comen con un almuerzo, una comida subsidiados, 1.000 pesos, 1.200 pesos, haciendo una conversación así rápida a los pesos colombianos. Entonces hay muchas alternativas para conseguir, para aumentar más aún, se sabe que continúan siendo insuficientes. Lo que yo mostraba en el mapa de las regiones del norte y nordeste son regiones muy grandes. La región nordeste es donde hay una mayor concentración de agricultura familiar en el país, a veces muy distantes, dispersas, que hace mucho más difícil llegar con este tipo de instrumentos de política pública para mejorar la situación de ellos. Pero sí, hay una lista grande y cada una de ellas se accesa de manera diferente. Ok, muchas gracias. Algo muy parecido a lo que funciona aquí en Colombia. Gracias. Muchísimas gracias, profe. Bueno, gracias a ti, Víctor, también. Bueno, tenemos por acá una pregunta que dice, ¿qué tecnologías y prácticas agroecológicas pueden ser implementadas para hacer la producción rural más inclusiva y resiliente de los cambios climáticos? Bueno, ahí para la próxima charla voy a llamar a un colega mío que sabe mucho de agroecología para que les hable sobre el asunto, porque específicamente esa parte productiva yo no la conozco. Pero aquí hay en el Brasil, así yéndome un poco por la tangente, o sea, no podría en ese momento enumerar cuáles prácticas son, que son muchas. Yo creo que para ustedes también ya es claro que cuando se está hablando de agroecología se está hablando de un cambio de paradigma, no solamente en el tema de producir con menos o con más insumos o de alguna manera específica, que claro, tiene mucho por dentro la técnica de producción, pero también tiene mucho la filosofía y la agroecología termina siendo un modo de vida también, ¿no? Una actitud de vida frente a la producción de alimentos, la conservación de los recursos naturales, la relación con la naturaleza. Entonces, ¿qué prácticas? Creo que todo lo que sea bien comprobado, bien trabajado con rigor, con mucha responsabilidad, es aquello que puede beneficiar a que esos sistemas, a la transformación de los sistemas alimentarios y que sean mucho más resilientes. Aquí en Brasil hay una política nacional de agroecología, la política nacional de agroecología, que está orientada por el Plano Nacional de Agroecología, que es definido de 2 en 2 años, creo. Y ahí viene con un mundo de principios y estrategias y recursos para ser implementada esa política. Y hay incentivos importantes para avanzar en la agroecología aquí en el Brasil, pero claro, siempre en contraposición con los otros sectores que no creen o no le apuestan, ¿no? a esa transformación. Entonces, eso, no te puedo dar la respuesta así concreta, pero sí decir que aquí hay mucha, así como allá, ustedes acaban de salir la semana pasada, fue el Congreso Nacional de Agroecología ahí en Bogotá. Entonces, en Colombia también hay un debate y un grupo importantísimo de personas liderando este tema de la transición agroecológica, que vale mucho la pena escucharlos también. Gracias, profe. Gracias, Ana. Bueno, y por acá tenemos una última apreciación y, bueno, pregunta
que nos dice su merced allá dentro de Brasil y bueno, a nivel mundial, ¿cómo ve la demanda de los jóvenes para acceder a las carreras del sector agropecuario? Pues ha disminuido muchísimo, ha disminuido. Yo creo que para el sector agropecuario, tal vez esa carrera, ese curso de ustedes de gestión de agronegocios, estamos viendo una disminución importante. Aquí hay varias facultades que ofrecen ese curso y el número de personas matriculadas cada semestre es menor. ¿Por qué? ¿Cuál es el fenómeno? Creemos que también hay una situación en las universidades de disminución de la búsqueda, ¿no? Por la formación superior y evasión. Hay una evasión importante también. Y esto se está viendo mucho, creo que después de la pandemia. Hay otros elementos que pueden explicar, tanto como la crisis de las propias universidades, más también un poco ciertas condiciones que se fueron presentando principalmente para los jóvenes que tal vez hayan llevado a que ellos busquen menos ahora a la formación en general, no solamente de las carreras agropecuarias. Pero sí, específicamente en gestión de agronegocios hay una disminución importante aquí en el Brasil de número de estudiantes y se está ampliando. Eso puede ser un tema positivo. Aquí en el Brasil hay muchos institutos federales que quedan en el interior, en las ciudades menores, y en esos institutos está creciendo mucho la búsqueda por cursos, y hay muchos cursos de agroecología, y esos cursos están siendo buscados de manera significativa. Entonces, tal vez esa pueda ser una buena señal, no sé. Pero no sabría con estadísticas o datos más concretos para poder ser más directa en esa respuesta, pero sé por el curso nuestro donde yo trabajo que cada semestre el número de matrículas es menor, viene disminuyendo drásticamente. Sí, señora, así es. Creo que a pesar de que estamos en países diferentes, no es que cambie mucho la situación en desigualdad, en oportunidades, en recursos. Bueno, creo que a nivel mundial definitivamente sí hay un cambio muy drástico dentro de los procesos que hemos venido llevando, ¿no? Entonces, y bueno, eso está muy bien también conocer, porque a veces nos abrumamos y creemos que solamente en nuestro entorno es donde pasan las situaciones, pero por eso es importante la visión global y universal de darle un contexto, porque realmente estamos mal, creo que en todos lados. Pero, pues digamos que es bueno y fundamental seguir trabajando desde cada uno de nuestros ámbitos y apostándole al sector agropecuario, al sector rural, que si bien de pronto es uno de los más olvidados, es el que soporta, yo creo que la economía y el proceso social y bueno, todo lo que está inmerso dentro de estos procesos. Bueno, profe Mireya, por acá no tenemos más preguntitas. Nuevamente, muchísimas gracias. Ah, bueno, por acá nos salió uno. William, vamos a dar la oportunidad, William, cuéntanos. Sí, buenas noches. Gracias, profe. Doctora Mirella, pues yo quiero hacer un aporte en relación a la pregunta que hicieron sobre las prácticas de agroecología en torno al nivel rural, ¿sí? Bueno, acá en Colombia, especialmente lo que es la Agencia de Desarrollo Rural, está comenzando, o bueno, ya ha implementado proyectos de extensión rural agropecuario, ¿sí? Digamos que este tipo de proyectos, pues, en primer lugar, lo que se busca es como caracterizar los productores, ya en un orden de pequeños y medianos, sobre todo. Entonces, a partir de ahí, pues ya uno, de cierta manera, al realizar la caracterización, pues se conoce en cierta manera como
el entorno, ya sea productivo y natural en el que se encuentran, y pues principalmente en donde se practica mucho. Por ejemplo, le hablo del departamento de Arauca, y aquí, digamos, el pilar económico ha sido la ganadería. En los últimos años, pues se ha implementado mucho, o se ha impulsado también, perdón, la agricultura en cultivos como el plátano, el cacao, la yuca, el maíz. Y todo esto pues siempre se ha manejado con unas prácticas convencionales, dejando a un lado lo que es la conservación de los recursos naturales sobre todo, y pues prácticas que vayan en pro de conservar el medio ambiente. Entonces, a raíz de este tipo de proyectos que está implementando la Agencia de Desarrollo Rural, entonces están como creándole ese cambio de mentalidad de los productores, en que cada producción tiene que estar enfocada en la preservación del medio ambiente, sobre todo en ese manejo responsable de los recursos naturales. Por ejemplo, en el caso muy importante, darle un buen uso del agua, ¿sí? El recurso hídrico, pues, desde hace un tiempo, digamos que el porcentaje de agotamiento ha sido muy alto, y eso también ha llevado a crisis de sequías en temporadas de verano, en ese cambio de estaciones. Entonces, a partir de ahí, pues, yo tuve una experiencia, o tuve la oportunidad de participar, y me di cuenta de que, pues, como lo mencionaron, el productor tiene como esa cultura de que cree que no se va, de que los recursos naturales no se van a agotar, pero nos podemos dar cuenta que si no le damos un uso y un manejo responsable, pues poco a poco esos cambios se han marcado y se han presentado, ya, por ejemplo, sequías extremas, esos cambios bruscos de la naturaleza que también vienen, digamos, relacionados. Hablo de la producción de ganadería por la tala de árboles, ¿sí? Entonces todo eso ha llevado a marcar esos cambios climáticos, y por lo general, pues también digamos que se enfoca mucho la producción a que sean producciones limpias, que de cierta manera pues brinden unos productos sin tanto uso de químicos, que todo eso va a llevar también a una seguridad alimentaria. Entonces, pues quería como hacer ese aporte en relación como a esa parte de agroecología y desarrollo rural, que hoy en día pues es una tendencia a nivel mundial, que desde nuestras profesiones también debemos como aportar ese granito de arena para incentivar, o dar ese toque de conocimiento a los productores, para enfocarlos de pronto a llevar o a implementar lo que se está hablando eh, muy integradamente del desarrollo sostenible. Perfecto. William, muchísimas gracias. Muy, muy valioso tu aporte. Bueno, ya por acá nos avisa que tenemos ya poquitos minuticos. Muchísimas gracias nuevamente, profe Mireya, mil gracias. Esperamos seguir vinculándonos, esperamos seguir teniendo muchos más espacios, y bueno, tanto de allá para acá como de aquí para allá. Muy, muy, muy amable y muy, muy interesante la charla. Como decíamos al principio, creo que quedan muchas cosas por resaltar, pero bueno, posteriormente seguiremos trabajando y seguiremos vinculándonos para estos espacios valiosos. Agradecemos también pues al director del programa, al profe Alejandro, a nuestra coordinadora, la profe Milena, a todos los profes que nos acompañan, a todos los estudiantes, al personal externo, a todos los apasionados del sector agropecuario que siempre están ahí, que de una u otra manera aportan al crecimiento del sector. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, y por aquí estamos a las órdenes. Claro que sí, muchísimas gracias y bueno, que pasen muy buena noche, feliz noche para todos, que descansen. Chao, buen descanso. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Feliz noche. Muchísimas gracias.